El Señor me llevó a hablar de mujeres llenas de su espíritu. Es en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 17. Pero hoy abriendo esta palabra, cuando leí el 18, el Señor me hacía ver que eran estos versículos de nuevo que nos llevaban a compartir la palabra el día de hoy. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: andad como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanas. Y cuando leí el 18 fue que justo este versículo que dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fue lo que el Señor me llevó en el primer culto de mujeres de este mes de enero a hablar, ¿no? Entonces me di cuenta que el Señor me volvía a llevar a lo mismo. Seamos mujeres y hombres de luz. Amén. El tema de esta tarde, mis hermanas, es aprendiendo a caminar. Aprendiendo a caminar. Voy a hacer una oración antes de comenzar la palabra. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú me has hablado en esta mañana de una manera especial, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú tienes el control, Señor, tienes el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Señor. Ayuda, Padre Santo, a que esta palabra, Espíritu Santo de Dios, llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Y no solamente seamos oidores, sino hacedores una vez más de ella, Padre. Perdóname, Señor, si aún, Señor, no lo hago bien, Señor, pero sé que tú eres un Dios poderoso, Padre, y que tienes misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo será hablando, Señor, no yo, Padre, porque soy simplemente una sierva inútil, Padre, una mujer que simplemente desea agradarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanas. Estamos, una de las peticiones en el ayuno de este año, el ayuno y la oración, es que el Señor nos dé crecimiento espiritual, amén, que nos lleve a ese crecimiento espiritual. Y hermanas, con la ayuda de Dios, hemos podido, hermanas,
aunque usted no se dé cuenta, más que sea un poquito, hemos tenido para la gloria y para la honra de Dios un crecimiento, amén, una más que otra, pero todas, casi las que conforman este ministerio, hermana, el Señor, para la gloria de Él, nos ha ayudado a buscar un poquito de ese crecimiento espiritual, amén. Y yo le doy gracias al Señor por ello, porque no es el pastor, no es la hermana Judy, ni la hermana Fanny, es Dios, amén, Dios poniendo en nuestros corazones, no el querer como el hacer, pero es que no solamente, hermanas, se trata de sentarnos aquí en la silla y decir, Señor, dame crecimiento. No, se trata también de levantarnos y buscar su palabra, escudriñar su palabra día a día para que el Señor nos dé el crecimiento, la sabiduría espiritual, amén, la sabiduría de lo alto, amén, hermana. Entonces le doy gracias al Señor por ello. Pero el crecimiento cristiano, mis hermanos, tal vez no les importe a las personas que no han nacido de nuevo, no les importe a las personas que simplemente llevan un cristianismo formal o religioso, o simplemente a las personas que se han apartado del Señor, no les interesa el crecimiento, o a las que están por alguna depresión espiritual. Pero es normal que todo cristiano, amén, busque el crecimiento de Dios en su palabra, amén. Perdón, hermano. El crecimiento, mis hermanos, cuando usted acepta a Dios, aceptamos al Señor, pues nacemos de nuevo y buscamos el crecimiento. Dejamos de ser esos infantes que tomaban leche y comenzamos a buscar alimento sólido, creciendo en la madurez espiritual. Amén. Pero volviendo de nuevo, mis hermanas, en el crecimiento, nosotros damos evidencia que estamos creciendo, y aunque usted no lo note, hay cosas evidentes en su conducta o en su manera de hablar que se nota que ha crecido. Hay hermanas que no lo notan, pero yo en la forma de hablar se los noto y le doy gracias a Dios. Ya no hablan igual que hace un año. Sus palabras van cambiando, amén, sus palabras, su forma de actuar, su conducta, su forma de ser, amén. Y es evidente que en esa personas, en esas hermanas, hay crecimiento espiritual, amén. Pero volviendo al tema de aprendiendo a caminar, mire lo que dice el versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es una señal, amén, de cómo debemos de andar, imitando a Jesús. Y dice, la segunda señal, hermano, y andad en amor. En el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Mire cómo nos manda el Señor a caminar. La hermana abría el tema con el amor, pero el Señor nos manda a caminar, no solamente a oír la voz, sino a caminar en amor, a andar en amor. Amén. Hermana, la muestra de amor más grande sabemos que es la que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa es una muestra de amor sobrenatural que no tiene precio, amén. Es una muestra de amor muy grande el que Jesús hizo por nosotros, amén. Entonces, mis hermanos, somos salvos por amor, amén. Tal vez que por esto tiene que ver tanto lo que significa el amarnos los unos por los otros, porque así dice el versículo, amén. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa? Que nosotros tenemos el amor de Dios y que ese amor debemos compartirlo con los hermanos, amén. Con los hermanos, con la familia, con el prójimo, con el que nos ofende, amén. Y este amor, hermanos, ¿cómo podemos probar este amor? Con una muestra de fe genuina, amén. Fe en el amor de Dios. Qué grandes promesas, hermanos, acompañan a este fruto del Espíritu, a la fe, amén. Acompañan grandes promesas. Y vamos a probar cómo probamos que somos sus discípulos. Si leemos Juan 13:35,
Dice así, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces aquí tenemos una prueba del amor de Dios, que conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La segunda prueba de una nueva vida, primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué fuerte, ¿no? Mire, permanece en muerte el que no ama al hermano. Y la prueba de que el Espíritu Santo resida en nosotros, leemos primera de Pedro 1:22. La tercera prueba de que el Espíritu Santo reside en nosotros, dice, primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver que el Espíritu Santo está en nosotros cuando tenemos el amor fraternal, pero de corazón puro? Qué importante, ¿no? También hablaba el hermano de los corazones puros y limpios. Mire, en las iglesias hay hermanas o hermanos que no se hablan muchos años. ¿Y por qué no se hablan? Por tonterías, hermano, porque si se le ofendió porque le había dicho que no era manera de vestir en la iglesia, que si porque se metió en su vida privada, por tantas cosas las hermanas o hermanos en las congregaciones dejan de hablarse y no está un mes, está un año y no se saludan y entran y salen. Yo conocí personas como esa. Una vez conocí a un siervo que me dijo que se sentía tan ofendido y que se le había hecho tanto daño que en 25 años lo mejor lo pensaría para perdonar. Entonces yo, hermano, le dije, Señor, perdónalo y no tengas en cuenta lo que habla. Hermanos, porque si en su corazón hay falta de amor, en su corazón hay falta de perdón, su luz nunca va a brillar. Amén. No puede brillar la luz. Entonces el Señor nos ayude a perdonar, pero no a perdonar, como dice, con un corazón que no es sincero. Cuando a mí me ofende a alguien, he aprendido que primero tengo que ir a Dios, y si tengo que hacer un ayuno para que el Señor me quite esa ofensa, o clamar hasta que el Señor no me quite ese dolor y esa ofensa, yo no voy a mi hermano a pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque sería hipócrita. No puedo para quedar bien decir, hermano, perdóname si te he ofendido, perdóname. Pero en mi corazón sigue habiendo esa amargura, ese rencor, ese desprecio. No puedo, hermana. Y hasta que el Señor no me lo quite y clamo al Señor que me lo quite, ahí pido perdón y me siento tranquila porque lo hice de corazón. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermano, dice que mora en usted cuando hay amor puro, sincero. Amén. Entonces, hermano, aprendamos a amar de corazón, con corazón puro y sincero. Dice también que cuando andamos en amor, nuestra disposición y conducta cambian. Tenemos más preocupación por los demás. Más preocupación por los demás. A veces me gozo en ver algunas hermanas que siempre están pendientes. Hay otras que nos preocupamos menos, que venimos los domingos y nos vamos. Y no sabemos quién viene, quién no viene, quién está enfermo. Dice que tenemos que preocuparnos más, amén. Cuando hay amor, tenemos mayor amabilidad al hablar y al actuar, como les decía, mayor amabilidad, hay un cambio en nuestra conducta. Yo le doy gracias a Dios porque yo creo que Él nos va a ayudar a tener ese carácter que tanto estamos pidiendo, afable y apacible, amén. Un carácter en el cual demos testimonio, como decía el pastor, que es la mejor manera de traer las almas por nuestro testimonio. Hermano, cuidemos la manera de actuar, de ser, hasta en la manera de hablar. Hace unos días
conocí a una hermana que tiene poco tiempo, ¿no? En los caminos de Dios, y ella tenía un problema fuerte, y me dice, tengo que decirle algo, pero no puedo decírselo, no puedo, yo lo quiero decir, pero no puedo. Entonces yo le ayudo, y le dije, no me lo digas, hermana, no me lo digas. ¿Saben por qué? Porque entonces va a indisponer mi corazón también, y no me interesa. Yo le dije simplemente, voy a orar por tu problema. Pero ¿saben lo que me enseñó esta hermana? Que el otro día había una tarjeta que decía que la mejor manera de hablar de ti es no hablar mal de nadie. Que esa era la mejor manera de hablar bien de ti. Y una hermana que tiene poco tiempo, me dio gozo saber que se cuidó tanto, que tenía un problema, pero no quería ofender ni irse contra la otra persona. Entonces me enseñó y yo le ayudé, porque si nosotros a veces estamos ahí diciendo, pues, dime nomás, para querer a veces saber, no, hasta eso tenemos que cuidar nuestros oídos, amén. Entonces le dije, hermana, no me lo digas, la verdad voy a orar, hermana, voy a orar que el Señor te ayude y en lo que uno pueda, pues, ayudar, amén. Entonces, mis hermanas, tenemos ese cambio en lo que es la conducta. Tenemos mayor compasión por los que tienen problemas. No sé aquí cuántas compadecidos o compadecidas hay cuando alguien tiene un problema. Siempre creemos que nosotros tenemos los problemas mayores, los más grandes, somos egoístas y no nos interesamos tanto por los demás. Había una residente que cada día comenzaba, que estaba bien, tenía unos 70 años, cognitivamente estaba bien, pero cada día se quejaba y renegaba de los hijos, de que si la comida, de que si la ropa. Entonces un día ya me enfadé y la cogí de la manito y la llevé a mi planta, porque mi planta es la peor planta, asistida total, donde hay de toda clase de enfermos, y la hice parar en medio comedor y le dije, mira, lo que hay a tu alrededor, gente en silla de rueda, gente que no habla, gente que hay que darle de comer en jeringa, gente que no tiene pierna. Siéntete tú agradecida de cómo estás. Amén, siéntete agradecida porque tú puedes hablar cuando tienes una necesidad, esta persona no. Yo tengo que darle en jeringa, tengo que esperar ella que yo dé de comer de pronto a otro. No puede comer a la vez cuando ella tenga ganas. Yo no sé lo que piensa, pero ella está en peor condición que tú, ¿no? Entonces, nosotros como hermanos debemos estar, mire, preocupados por los problemas de los demás, sí, pero poniéndolos en las manos del Señor, orando. Usted no sabe el gozo que es cuando usted le manda un mensaje, coge su teléfono y le manda un mensaje a una hermana o una hermana y le dice, estoy orando por ti. No le pregunta qué problema tiene, simplemente le dice, estoy orando por ti. Para mí es de gran bendición, ¿sabes? Solo que me digan eso, estoy orando por ti. Amén, es de gran bendición y te ayuda y te anima, amén, como hermana, estar preocupados por los problemas de los demás o las situaciones, tantos que hay, que no tenemos trabajo, que no tenemos cosas, ¿no? Preocupados por las necesidades. Esta semana mismo vi a una hermana que iba por Río de Janeiro y andaba en zapatillas de verano, tiene poco tiempo de estar aquí. Hermana, yo la quedé viendo y me dio mucho pesar verla con sus zapatillitas de verano en todos estos días que ha hecho frío. El Señor me puso de ayudarla a mi manera, porque le aseguro a mi hermana que esa persona no estaba ahí queriendo que le vean las uñas, el pedicure, no de haber tenido zapatos. Pero aún como somos a veces orgullosos, a veces son personas pobres económicamente, pero son orgullosas y tenemos que ver cómo ayudamos sin ofender. Ayer una hermana sabiamente me dijo, hermana, ¿puedo hacer esto? Y yo le dije, sí, hermana, pero aún, ¿sabe? La sabiduría de la hermana es preguntar, ¿puedo? No ofende, porque hay hermanos así que se ofenden cuando usted les da. Entonces tuve que ver la manera de darle porque no tenía zapatos de invierno. Y a mí me da eso mucho pesar, pero bueno, el Señor nos llama a estar también con los ojos abiertos, amén, hacia las necesidades de los demás, de los hermanos, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mayor preocupación, compasión por los que tienen problemas. Tenemos el ejemplo más grande que es el de Jesús, amén, aprendamos de él. Pero el versículo 8 dice,
que andemos como hijos de luz. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Mis hermanos, este mandato cubre desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Aquí en este capítulo nos hace ver lo que es las tinieblas y lo que es la luz en la Biblia. Amén. Lo que es la luz nos habla aquí, mis hermanos, de Dios y de su justicia. Las tinieblas nos hablan de Satanás y de todo su mal. Vamos a leer Romanos 13, del 11 al 14, y nos dice, Romanos 13, del 11 al 14. Dice así su palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Yo cuando esta mañana leía a las 12 este pasaje, comencé a reprender porque ya me imaginaba el pancito con el jamoncito y el aceite de oliva, porque estábamos en ayuna y ya mi carne comenzaba y comencé a reprender, ¿no? Porque te viene esa sensación, pero bueno, el Señor sabe, ¿no? Y el Señor es el que nos fortalece, amén. El Señor es el que nos ayuda y cada cual sabe sus debilidades, amén. Bueno, mis hermanos, Romanos 13, 11, 14 hemos leído, pero nótese cómo presentan las tinieblas en este texto. Si leímos del 3 al 5, ¿cómo presenta las tinieblas aquí? Dice en el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. El 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería. Truanería, mis hermanas, es una persona cuya moral es cuestionable. Amén. Eso es truanería, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Y el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Y mis hermanos, el contraste, como describe en estos versículos Dios a la luz, es del 9 al 11. Amén. Nótese su bondad. Dice la luz que en estos versículos que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Tenemos lo que es las tinieblas y tenemos lo que es la luz de Dios. Amén. Hermanos, el versículo 14 podemos ver que Cristo es fuente de luz. Amén. ¿Qué dice el 14? Leemos todos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Cuántos hemos despertado y nos hemos levantado con la luz de Cristo este día? Amén. Nos levanta la luz de Cristo. Un aplauso para el Señor. Amén. Que su luz nos alumbre todo el día, toda la vida. Amén. Vemos, hermanos, para concluir el versículo 15, 16 y 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Diligencia, dice, mirad con diligencia, amén.
Diligencia es el esmero y cuidado en ejecutar algo rápido y deprisa. Y esta virtud, mis hermanos, es motivada por el amor, el ser diligente. Amén. Dice, como andéis, debemos de andar, mis hermanos, como les dije, con nuestros ojos bien abiertos. Amén. Alerta a todo lo que está sucediendo. La persona que anda sabiamente, hermano, tiene, hermanos, los ojos abiertos, los ojos espirituales, ante las necesidades de otros. Como les dije, no, cuando vemos y estamos con nuestros ojos abiertos, viendo las necesidades de los hermanos, no esperemos a que los hermanos nos digan, no tengo para comer, no tengo para esto, sino que usted ore por los hermanos, y a veces el Señor le manda que usted sea de bendición. Amén. No es necesario que el hermano nos pida o nos diga, simplemente el Señor pone esa sabiduría, ese discernimiento, ese amor, ese sentir, amén, esa bondad de compartir lo que tenemos, amén, lo poco que tenemos, no tenemos mucho, pero es de bendición compartir con los hermanos y estar con los ojos abiertos ante las necesidades, amén. Miren, hermanos, yo les digo que hay pobres orgullosos. Yo en la otra iglesia que estaba recolectaba una cesta de alimentos, y un día me dice una hermana, dale a esta persona porque no tiene trabajo, está pasando esto, era una persona nueva. Y yo voy con mi bolsita, ¿no?, y mi carrito de compras de lo que me habían dado, y voy contenta a darle a esta persona. Y cuando ve que le doy, me dice, ¿qué hace, hermana? Le digo, mira que hemos decidido este mes la cesta de alimentos sea para ti. No, por favor, dele a otro que necesita. Yo no necesito ahora, porque voy a cobrar el paro, Y otro hermano maduro que estaba al lado le dice, pero es que aunque no necesite, coge la que te va a ser de bendición. Y hermano, no la cogió. Y yo me regresé con mi pollito, con mis leches, con mi arroz, hermano, y yo me quedé, y para mí fue muy fuerte eso. ¿Saben por qué? Porque eso era un desprecio. Digo, Señor, ¿no? Y la paciencia que uno tiene que tener. Por eso les digo, hay que ser hasta para dar, pero prudente, sabiamente, amén. Que el Señor nos ayude a ser así, sabios, prudentes, hermanos, viendo las necesidades, pero abiertos los ojos espirituales. No vayamos a ofender y salgamos peor. Uno va con tanta bondad y cariño a veces a ayudar, amén. Entonces tenemos que ser sabios aún para todo eso. Entonces, mis hermanos, también es cuando usted vea muy bien a una persona, usted aparentemente lo vea bien, pero cuando Dios le pone de dar a esa persona y le inquieta, usted le debe de dar, y usted no debe de rechazar, usted debe de coger. Yo un día así mismo mi cesta de alimentos le di a una pareja que trabajaba bien, que estaba bien, y me dijo, Fanny, me dice, cuando le di la cesta, ese palpitar que el Espíritu Santo te inquieta, y yo le di mi cesta a esa persona y me dice, sabes que estamos pasando por una mala época y mi nevera estaba vacía, no tenía nada para llegar a fin de mes. Eso lo hace Dios, quién sabe, Dios, la hermana oraba. Entonces es cuando, hasta para eso el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos dirige, amén, viendo las necesidades, abiertos los ojos espirituales, mis hermanos, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener también los ojos abiertos a la voluntad de Dios, amén, a esperar en su voluntad. Dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, amén. Entonces, esperemos en la voluntad de Él. Tener los ojos abiertos a las señales de los tiempos. Ayer nuestra hermana Iliana hablaba de los tiempos y de la tierra y del cambio climático. Estemos con los ojos abiertos para eso, amén, porque es verdad, las naciones cómo están, amén, la necesidad, el mundo cada día está más perdido. Solamente usted abre las noticias y cómo ve a esas feministas el otro día, pero atacando a los policías estaban tranquilos y ellas se lanzaban hasta que el policía no paró. Ellas tampoco pararon y el hombre no le hacía nada. O sea, ya no es igualdad, es la mujer querer ser superior. Y miren que yo soy de las guerreras que me gusta andar defendiendo todos los derechos, en especial de las mujeres. Pero si algo he aprendido en la palabra es que no somos iguales. No somos iguales. Dios nos ha hecho distintos.
Amén, distinto. Y ya le puedo decir yo con pruebas y argumentos y fundamentos. Tengo 2 varones, hombre y una niña. Y no se parecen mis 2 varones en nada a esta niña. A lo mejor los 2 en su forma de actuar no son tan, uno habla un poco más que el otro, pero Ariana supera a esos 2. En todo, en la forma de hablar, de ser, de pedir. Totalmente distinta como mujer. No la para. Mi hijo la había llevado al cine el otro día y dice, no calla ni bajo el agua. Entonces, mis hermanos, somos distintas las mujeres, los hombres somos distintos. Amén, mis hermanos. Le voy a llamar al hermano Víctor a un testimonio, pastor. Amén, mis hermanos. Entonces debemos de estar vigilantes de los tiempos. Amén. Un andar sabio, mis hermanos, es el que aprovecha las oportunidades. Se da cuenta que el tiempo es corto. Amén, es corto, mis hermanos. Reflexionemos en eso de lo que dice la palabra. Se da cuenta de la seriedad de la situación, de cómo estamos ahora actualmente, mis hermanos. Que el Señor bendiga a los niños, la juventud, porque nosotros no sabemos qué les espera. Amén. Simplemente que la sangre de Cristo cubra la vida de no solo de esta congregación, sino de todos en general del mundo. Amén. Y para concluir, mis hermanos, una pregunta. ¿Cómo está tu andar? Amén. ¿Cómo está tu andar con Dios? ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás aprendiendo a caminar como Dios? ¿Estás imitando a Dios? Amén. ¿Estás imitando a Dios? Él dice que lo imitemos. Yo en el nombre poderoso de Jesús le hago un llamado a andar apropiadamente, mis hermanos. Primero, en amor, con amor puro y sincero. Lo principal, como decía la hermana, de todos los frutos. Amor, esperanza, fe, pero de los 3, ¿cuál es el mayor? El amor. De los 3 y de los 9 frutos del Espíritu, el mayor de todos es el amor, y por ese amor de Dios es que estamos usted y yo aquí en esta tarde. Amén. El segundo es en luz, hermano, en luz. Reprendamos las obras de las tinieblas que quieran venir a atacarnos en nuestras vidas y no dejarnos ser esos hombres y esas mujeres de luz allá afuera. Amén. Aprendamos a andar en luz. Y por último, mis hermanos, mirando a todos lados con nuestros ojos espirituales bien abiertos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, ¿vale? Le damos gracias al Señor por su palabra.